Este es tema nuevo. Vamos a platicar sobre conducción de calor unidireccional con generación y en estado estacionario. Esta ecuación de aquí me la traje de los temas previos que eran a su vez recordatorio de fenómenos de transporte. Cuando digo que el estado estacionario está presente, quiere decir que el término de acumulación desaparece, que debería haber estado aquí. Habíamos estado trabajando nada más con esta parte de la ecuación. Ahora, si yo voy a tener un término de generación, esta generación aparece con este término de acá. Cuando digo generación, puedo estar refiriéndome a distintas cosas que provocan generación. Entre las más frecuentes de las que vamos a estar trabajando son reacción química. Esto se utiliza mucho, sobre todo cuando ya van a trabajar con reactores químicos. Esto bien puede ser una reacción exotérmica o endotérmica. En muchas ocasiones lo que necesitamos hacer en los reactores es mantenerlos a una temperatura constante y eso quiere decir que dependiendo de si la reacción química es exotérmica o endotérmica, tendré que ceder o extraer calor del sistema. También puede ser que estemos hablando de un fenómeno de corriente eléctrica, si hay corriente eléctrica o un flujo de corriente eléctrica, como ya lo vimos en el ejemplo previo. Bueno, ahora que lo pienso, no lo vimos. Bueno, puede haber un flujo de corriente eléctrica y esto también es una forma de generación de calor. Y finalmente están los casos relacionados con mecánica, que serían fricción y disipación viscosa. En este curso no vamos a trabajar ninguno de estos dos, pero los primeros, que tienen que ver con reacción química y con flujo eléctrico, eso sí pueden aparecer en este curso. Vamos a partir para la geometría más sencilla, la de la placa infinita. Si además estoy diciendo que es unidireccional, entonces no tendré que trabajar con las tres direcciones y con esta nabla puedo trabajar con una ecuación diferencial ordinaria. Esta segunda derivada significa que es la derivada de la primera derivada. Esta ecuación le hacemos separación de variables. Por lo tanto, me queda el término de esta diferencial de este lado y este diferencial es el que aparece por acá. Vamos a integrar ambos lados de la ecuación. La integral de la diferencial se anulan mutuamente, así que solamente me queda el término que estaba entre paréntesis. Y aquí, pues como es un diferencial de x, al integrarlo me va a aparecer x. Y como están ocurriendo integrales de ambos lados de la ecuación, me aparece una constante de integración. Estas constantes de integración se van a tener que sustituir a partir de datos específicos del sistema que estemos resolviendo. Aquí otra vez hacemos separación de variables. Este diferencial de x pasa multiplicando, por lo tanto aparece aquí y aparece acá. Este dt, cuando lo integro, el integral del diferencial se anulan mutuamente, así que queda temperatura. En este término, x de x al integral me da x cuadrada sobre 2. Y en este término aparece c1x. Como acabo de hacer otra integral, pues aparece otra constante de integración. Por lo tanto, voy a tener dos constantes de integración. En este caso, lo que podemos concluir es que el flujo de calor ya no va a ser constante. Esto es algo que aprendimos que sí aplicaba en la clase de fenómenos de transporte y de hecho lo estuvimos utilizando en los ejercicios pasados. Pero como resulta que ahora este diferencial es igual a esta función que depende de posición, ya no puedo decir que esto sea constante. Las ecuaciones que les puse en color rojo están marcadas así porque típicamente las utilizamos en estas dos presentaciones para poder hacer las sustituciones de las variables que tendremos en nuestros sistemas para poder identificar las constantes de integración 1 y 2. Pasamos a la siguiente geometría que sería cilindro infinito. Cilindro infinito viene a ser la referencia de que pues tenemos un cilindro y lo que nos interesa como dirección de conducción de calor es en la dirección R. Entonces, podemos hablar de un diferencial de volumen porque el flujo de calor en dirección R pues va a atravesar todo un cuerpo de tamaño diferencial, pero que sí tiene un volumen. Habrá un área de este lado y hay una área que está en función de un R más dr en esta segunda posición.
Lo que atraviesa como flujo, pues por un lado será un calor en posición R y en la segunda posición tendrá que sumársele o restársele el diferencial de calor. El balance de energía se puede representar como entrada más generación es igual a salida. Aquí tendría que decir acumulación, pero como ya quedamos que es en estado estacionario, pues entonces la acumulación es 0. La entrada, lo que entra a este cuerpo diferencial es un término de calor. El término de generación, recordarán de su clase de fenómenos de transporte que es volumétrico, por eso se le multiplica el diferencial de volumen. Y bueno, la salida es este diferencial más el calor como flujo que pudo haber entrado a este segmento. Notarán que el calor, el término Q, aparece de los dos lados de la igualdad y eso significa que se pueden anular. Por eso es que me queda nada más el término de generación volumétrica y el diferencial de calor. Este diferencial, el de este lado, es el término de acá. Este término de calor es la ecuación de Fourier. Y a lo mejor me dicen, caray, pero ¿qué no me dijeron que no era constante? Bueno, sí, no es constante, pero eso no quiere decir que no lo pueda seguir usando. La ecuación de Fourier sigue siendo válida. Y espero que no les confunda que de este lado sale el diferencial de calor en el término derecho y aquí en este renglón sale en el término izquierdo. Nada más están volteados. Aquí el asunto es que en un cilindro infinito el área no es constante. Esto es algo pues que discutimos mucho cuando hacemos o cuando empezamos a hacer problemas de resistencias en serie. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituir el área que atraviesa el calor que va en esta dirección, en dirección radial. Recordarán que es el área envolvente de un cilindro. Esto quiere decir que básicamente es el perímetro por la longitud completa que corresponda al tamaño del cilindro. Aquí hay términos que son constantes, 2pi y L. Son constantes y aparecen de los dos lados de la ecuación. En primer lugar, como son constantes, pueden salir del término de la diferencial y en segundo lugar, como aparecen en ambos lados de la ecuación, se pueden eliminar. Una vez que los eliminamos, pues me va a quedar esta expresión que tengo aquí abajo. Esta K de conductividad pasa de este lado dividiendo. Integramos asumiendo que el término de generación es constante. Esto se hizo también en el caso pasado. La integral del diferencial se anula mutuamente, por lo tanto sobrevive completito el término del paréntesis. Y de este lado, pues la integral de R es R cuadrado sobre 2, aparece una constante de integración. Esta R de este lado la paso dividiendo y otra vez hago separación de variables. Este de R que está en el denominador lo paso multiplicando. Vuelvo a integrar otra vez asumiendo generación constante. Esta R de R otra vez es R cuadrada sobre 2. Como aquí ya había un 2, se convierte en 4. Y la integral de este lado es du sobre u, que recordarán que es un logaritmo natural. Una vez más aparece la constante de integración. Finalmente pasamos a la última geometría, que es la esférica. Hasta aquí realmente sería idéntico el análisis. La única diferencia es que ahora vamos a hablar del área transversal, que va a ser el área radial de una esfera. Es 4pi por radio al cuadrado. Y una vez más, 4pi son constantes, por lo tanto puede salir del diferencial. Aparece de los dos lados de la ecuación, por lo tanto se pueden eliminar. Por eso hasta los tengo de otro color. Una vez que eliminamos esos términos, lo que sobrevive lo pasé en este renglón. Una vez más vamos a integrar los dos lados de la ecuación. El integral del diferencial, bueno, se eliminan mutuamente, sobrevive lo que está en este paréntesis. De este lado, R cuadrada de R, cuando lo integro se convierte en R cúbica sobre 3 y aparece una constante de integración. Este término de R cuadrado lo paso dividiendo, lo cual me reduce el exponente de aquí y aparece el término C1 sobre R cuadrado. Finalmente, otra vez, hago separación de variables. Esta de R la voy a pasar multiplicando. Y la verdad es que aquí ya no lo puse todos los pasos completos. Pero bueno, es
R de R, que se convierte en R cuadrada sobre 2. Como aquí hay un 3, pues se convierte en 6. R a la menos 2 de R se va a integrar como menos 1 sobre R. Y finalmente aparece la segunda constante de integración.